en el Hospital Odontológico de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste que brindarlo en un municipio muy del interior, casi rural, de la provincia de Corrientes. No es lo mismo. Y esto claramente lo dice la Corte. No es lo mismo pedirle la celeridad en un caso que en el otro. El deber de haber calificado, es decir, la prestación efectiva y directa con toda mi sapiencia. Y esto implica, por un lado, el que yo voy a cumplimentar con las obligaciones de medio. Es decir, voy a intentar solucionar y brindar toda mi capacidad para solucionar el problema que la queja, pero bajo ningún aspecto le voy a asegurar que se va a curar. Porque eso sí sería una obligación de resultado que tiene otras implicancias legales. Por ejemplo, piensen ustedes en un laboratorio, en un informe del laboratorio de análisis clínica que diga, bueno, conforme lo que se ha encontrado, el paciente puede tener o un flemón o un SIDA. Y ustedes dirán, che, Monzón, dejá de exagerar. ¿Ustedes saben qué sucedió en este caso? Y lo hizo el laboratorio del Instituto de Cardiología de Corrientes, hace unos 10 años atrás. Por lo tanto, lo recomendable es que aún en esos casos se diga, aún cuando se afirme, que tiene que ser ratificado por la verificación clínica por parte del profesional tratante. Eso es lo que debería decir el certificado, si no, la responsabilidad es del paciente, del profesional bioquímico, en este caso, que hizo ese informe. Y digo esto porque el paciente que le estoy hablando se murió de un infarto en la puerta del cardiológico. Y encuentran ese informe en el bolsillo. Dicho sea de paso, era un problema odontológico, no era un problema de salud. El deber de derivar. Si yo no estoy en condiciones, si no tengo la tecnología necesaria para atender al paciente, tengo que derivarlo para que lo atienda otro con la premura y la urgencia que el caso requiere. El deber de informar. Y acá está. Yo tengo que contarle al paciente cuál es la patología que lo aqueja, cuáles son las alternativas terapéuticas que él tiene. Pero le tengo que contar en un lenguaje que él entienda. Yo en la anamnesis de su historia clínica ya voy a saber cuál es la formación que él tiene. Porque imagínense lo siguiente. Si ustedes me dicen a mí, voy a utilizar una fresita de número tal, y yo voy a decir, este tarado me quiere empedar, me quiere emborrachar. Bueno, para mí fresita es una bebida espirituosa muy rica. De la misma manera, si yo, abogado, les digo a ustedes, mire, esta conducta en la cual usted incurrió se reputa delito, es lo más probable que ustedes piensen, y Monzón me está puteando. Y en realidad, reputar es el término jurídico de lo que les dije al comienzo. Si una conducta o una omisión no está expresamente prevista en el Código Penal, no es delito. Eso es reputar. El deber de advertencia que debe darse siempre cuando tenemos que contarle los riesgos que implica un procedimiento terapéutico o el otro procedimiento terapéutico. Cosa que la decisión siempre esté en manos del paciente. El deber de obtener una autorización para el tratamiento, esto es lo que nosotros estudiamos y vamos a volver a profundizar como consentimiento informado, que en su época se lo entendió simplemente como una cuestión que venía a los tratados internacionales de derechos humanos y tenía que ver con la ética en el ejercicio profesional, desde la reforma del 2015 del nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina, ya es una actividad expresamente regulada para los profesionales de la salud.
el deber de denunciar delitos. Y este me genera algunos problemas. Si yo me entero de un delito en la pileta del tenis club, en la pileta del regata porque escuché, ¿estoy obligado a denunciar? No, en principio no. Ahora, ¿cuándo estoy obligado a denunciar? Cuando se cometió un delito vinculado a una actividad que tenga que ver con mi práctica profesional. Y acá, según dice la jurisprudencia argentina, que es, les diría, de las pocas jurisprudencias que no ha cambiado desde el inicio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Argentina, es que yo no estoy obligado a denunciar cuando mi paciente es el victimario. Es decir, viene mi paciente con una fractura de maxilar y le digo, che, ¿cómo te hiciste esto? No, pues en realidad, doctor, yo entré a robar al Banco Provincia de Corrientes y en la escapada me caí y así se produjo la fractura. ¿Estoy obligado yo a ir y denunciar a la policía que mi paciente Juan Pérez es el autor del delito? No, porque en este caso yo estoy obligado a preservar la información a la cual yo tuve acceso en virtud de mi profesión. Pero es muy distinto cuando se dan dos casos particulares. El primero de ellos es cuando mi paciente es la víctima. En esos casos siempre tengo que poner en conocimiento a la autoridad. Y además, con mayor razón, cuando mi paciente no solamente es víctima, sino que es menor de edad. En ese caso también tengo que poner en conocimiento de las autoridades pertinentes. Ahora, ¿hay una forma de hacerlo? Ciertamente que sí. Si el paciente me confiesa en el consultorio que los moretones que él tiene en brazos y cara es producto de los agarrones, los empujones o el maltrato que le genera su padre, yo no tengo que salir y decir el paciente dijo tal cosa o el responsable es el padre. No, no, no. Eso es responsabilidad exclusiva y excluyente de la justicia. Lo que yo tendré que informar es que esta patología que yo observo es compatible con lesiones de tipo de las previstas en el Código Penal para que el fiscal de turno se encargue de hacer la investigación. Ahora vamos a volver sobre este tema en un ratito. Y acá viene el tema central. Nosotros hemos estudiado históricamente, más allá de que en algunas materias decían que el colorcito azul era donde iba el rojo y el rojo donde iba el azul, más allá de esas cuestiones, la historia clínica, que es un documento central en el ejercicio de la profesión y que lo vamos a volver a ver en clases posteriores, en realidad nosotros sabemos que es la mejor herramienta para seguir la evolución de la enfermedad de mi paciente y cómo va respondiendo al procedimiento terapéutico que yo he planteado. Eso es la historia clínica. Y en definitiva, lo que me dice acá es que en la historia clínica tienen que estar documentadamente el cumplimiento de los 9 deberes que hemos mencionado el día de hoy. O sea, ¿por qué? Porque es el documento que a mí me asegura que yo cumplí correctamente. Y se lo firma al paciente, mejor aún. Pero yo estoy cumpliendo porque ¿qué sucede? Yo tengo que escribir la historia clínica como si estuviera escribiendo la carta de mi mejor amigo. Pero al propio tiempo también tengo que pensar que va a ser leída por mi peor enemigo. Porque lo primero que va a hacer el juez cuando se instaure una demanda por responsabilidad profesional es pedirme la historia clínica. Por eso es importante tener.
Nosotros hemos visto en la materia del seminario ético profesional la importancia del secreto y del secreto profesional en particular. Ustedes saben que existe en esta relación odontólogo-paciente un montón de tipos de secretos. Odontólogos clientes, porque imagínense si ustedes van y compran insumos en determinada proveeduría, que también tiene que mantener el secreto de cómo está haciendo, siempre y cuando lo haya hecho en debida forma. Es decir, si yo voy a utilizar insumos que fueron comprados, que fueron ingresados al país de contrabando y le voy a cobrar más barato, seguramente si ese paciente tiene algún problema, y yo la voy a pasar muy mal. ¿Sí? Entonces, el secreto puede ser el secreto confiado cuando yo le cuento al paciente, el secreto institucional, el sacramental, que afortunadamente es solamente para los religiosos, y el profesional, que es el que está expresamente previsto en el Código Penal. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este secreto profesional? Y aquí hay dos posturas. Uno, que dice que es de carácter contractualista, o sea, vinculado al derecho civil o privado, que es en la mera relación entre el odontólogo y el paciente. Mientras otro dice, no, guarda, es de orden público porque está expresamente previsto en la legislación penal en particular. Y veamos por qué. El Código Penal, en su artículo, no me voy a acordar el número, pero seguramente debe ser 156 por ahí, dice que aquel que, en razón de su ciencia, arte, estado u oficio, divulgare, bla, 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 bla. Entonces me da una serie de situaciones donde, por supuesto, cuando hablamos de Estado, decíamos en la primera clase, entran los estudiantes universitarios de odontología o de medicina, porque están obligados a guardar las reservas o la discreción, si ustedes quieren, que plantea la atención. ¿Qué dice el Gran Monet? El Gran Monet dice que hay un delito que es el de la violación del secreto profesional, que establece una pena con prisión hasta pocos años o inhabilitación de la matrícula profesional. ¿Quién puede ser sujeto? Y va a variar. Si tiene ciencia, si tiene arte, si tiene oficio. ¿Por qué decimos esto? Porque no es lo mismo el odontólogo que el mecánico dental, que la higienista dental, que habitualmente no tenemos, pero sí tenemos una secretaria que tiene acceso a la información. También le alcanza este secreto profesional a aquellos que están cumpliendo funciones en la obra social. Por eso apareció el nomenclador, que ustedes van a trabajar muy bien con el doctor Maidana en su momento, porque está planteando la forma en que yo puedo codificar numéricamente para que solamente los entendidos sepan de qué patología estamos hablando y de qué tratamiento estamos sugiriendo. Fíjense ustedes que no es casual que la relación del médico con el paciente se modifica a partir de la tecnología médica. Y ustedes pensarán en cosas complicadas y en realidad la más simple de todas, que es el estetoscopio. El estetoscopio aparece justamente para garantizar el decoro mínimo en la relación del médico con su paciente. Un médico francés, va a visitar a su paciente excedida en kilos y cuando decide escuchar su corazón, no quería tocar con sus manos para desplazar ese cuerpo. Razón por la cual enrolla en su mano un cuaderno que tenía, lo pone por debajo del pecho de la paciente y se da cuenta que poniendo el oído por en el otro extremo
escuchaba mucho mejor que poniendo directamente su oído sobre el cuerpo de la paciente. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que aún con la tecnología médica que efectivamente alejó al paciente de su profesional tratante, comenzó por una cuestión estrictamente ética. ¿Cuál es el hecho? Cuando yo voy a tener conocimiento de un secreto en razón del ejercicio de la profesión. Y a ese secreto puedo acceder de varias maneras. Primero, a través de la anamnesis. Segundo, porque efectivamente con mi verificación clínica encontré esto o encontré otras cosas. ¿Sí? ¿Cuál es la acción? Revelar el secreto, es decir, contarle a una persona distinta al paciente que efectivamente yo cuento esta información y que además lo voy a revelar sin justa causa. Y acá viene el primer problema, que se entiende por justa causa. Algunos autores entendieron que revelar sin justa causa es porque la ley no me autorizaba. Y entraba, por ejemplo, en la duda, ¿qué pasa si el juez me pide que yo revele el secreto profesional? Y como vimos antes, si mi paciente no es ni víctima ni menor de edad, no estoy obligado a revelar. Podré adelantarle alguna otra información en el caso que haya sido victimario, pero ni aún en ese caso. Fíjense ustedes que en Estados Unidos el caso más paradigmático de la defensa del ejercicio profesional fue el médico que atendió nada menos que la herida que le produjeron los custodios de Lincoln después de haber sido asesinado al finalizar la Guerra Civil Norteamericana en un teatro norteamericano. El médico se negó a revelar el secreto, fue condenado como responsable y como coautor del delito, fue condenado a la famosa isla del Diablo en la zona de las Antillas. Se le disminuyó la pena porque participó generosamente en una epidemia de fiebre amarilla, pero recién fue perdonado por el delito que él cometió, supuesto delito que él cometió, durante la presidencia de James Carter, o sea, un siglo después. Por eso se considera que es el caso paradigmático. Y esto en nuestra corte se ha mantenido inalterable. Ahora, ¿cuándo puedo revelar un secreto profesional según nuestro sistema? Cuando tengo que cumplimentar con determinadas estadísticas de carácter sanitario. Por ejemplo, establecer enfermedades infectocontagiosas, el tema del SIDA, etc. Pero aún en ese caso, yo no revelo la identidad del paciente. Ahora vamos a ver la excepción. Pero, ¿qué pasa si el paciente me demanda a mí? Entonces, en ese caso, yo estoy autorizado a revelar su patología, todo mi accionar conforme a la historia clínica y adjuntar, por supuesto, la historia clínica para documentar que yo actué bien. Y en ese caso, no hay violación del secreto profesional. La única duda que se genera, esto cuando los legisladores actúan apurados por el calor de la sociedad que les reclama el cambio de la ley, está el tema del SIDA. Ustedes saben que la ley del SIDA, que es del año 92, lamentablemente sigue vigente y cambió este criterio, porque establecía que el médico estaba obligado a advertirle a los familiares y amigos la patología que tenía el paciente. No se olviden que en aquella época se pensaba que solamente las personas vinculadas al SIDA eran aquellos que eran SIDOS. Obviamente, el mismo criterio que se utilizó para bastardear a los inmigrantes y a los pobres en tiempo de la fiebre amarilla en el siglo XIX. O sea, eso no cambió, a pesar
de los cambios interesantes que ha habido. Y si no, les invito a que volvamos a repasar los diarios y veamos qué pasó durante la pandemia del COVID-19. Ahora, fíjense la consecuencia. Estamos hablando siempre de un delito de tipo doloso. La consecuencia es que pueda causar un daño, no que lo cause. Basta con que pueda causarlo para caer yo incurso en la violación del delito profesional. En conclusión, no nos vamos a exceder mucho más el día de hoy. Un par de recordatorios. El acto odontológico es un contrato. ¿Por qué? Porque se da entre dos personas que tienen su habilidad legal para poder hacerlo y se presume que conscientemente yo pido la prestación del servicio. Distinta sería la situación si se trata de un incapaz, cualquiera sea el nivel de incapacidad que tenga, donde no estamos en presencia de un contrato, sino de un cuasi contrato. Lo mismo me pasaría si yo estoy inconsciente y tengo que ser tratado por el médico. El médico primero va a tratar de solucionar el problema que me aqueja y después vamos a resolver las cuestiones formales. Pero me tiene que atender. O sea, eso no puede evitar. ¿Qué tipo de actividad jurídica es? Según el Código Civil, se trata de un código, se trata de una locación de servicios. Nunca debo prometer resultados. Recordemos que la prestación es de obligación de medios siempre. Y si el paciente, que puede hacerlo en cualquier momento, rescinde el contrato conmigo, yo tengo que tomar como odontólogo todos los recados. Y acá dirán, otra vez Monzón enloqueció. ¿Por qué? Supongamos que yo hago ortodoncia y mi paciente tiene que concurrir casi mensualmente a hacer las correcciones necesarias de los aparatos. Y este no viene. La primera, no viene la segunda. Si yo no se lo advierto legalmente, yo soy el responsable del daño que pudiera causarse. Y acá viene, Monzón, ¿y qué hay que hacer? Y le voy a decir algo que nadie hace y deberían hacerlo, que es, lo primero que hay que pedirle al paciente siempre es que les muestre el documento. Y si ustedes pueden sacarle una copia al documento, mejor para que las notificaciones sean legales y también lícitas. Segundo, mandarle una carta documento al paciente intimándole a que vuelva al tratamiento, porque si no va a tener su no presencia a los turnos convocados, va a tener consecuencias de tipo biológica y que si él no viene a la fecha tal, en el horario tal, se va a considerar como rescindido el contrato entre ambas partes. ¿Por qué un contrato? Porque yo paciente me comprometo a pagar un honorario a cambio de la obligación de medio que tiene el odontólogo, que es de brindar toda su sapiencia y toda su formación para intentar solucionar el problema que me aqueja. Segundo recordatorio. Durante mucho tiempo, casi todo el siglo XIX y buena parte del XX, se hablaba del modelo paternalista, es decir, el profesional de la salud, que era el que me sacaba el dolor, era la figura más cercana a Dios que yo tenía. Pero a partir de las demandas que hay, a partir de los 70, en la aparición de la bioética, aparece un nuevo paradigma que es la autonomía del paciente. El paciente es quien dispone de su propio cuerpo y en consecuencia tiene que tener la libertad absoluta para seguir con un tratamiento o abandonarlo. Y esto nos lleva a otra cosa. El paciente tiene que saber todo lo vinculado a su salud. Y al mismo tiempo el odontólogo tiene que saber todo de los derechos de los pacientes. Por eso es importante la anamnesis.
Y por eso es importante el consentimiento informado. Porque si él no me puso que es un paciente de riesgo porque tiene asma y en consecuencia puede provocársele un shock anafiláctico con la anestesia, si yo no tengo esa sospecha y no pido la verificación por parte del médico que habitualmente lo trata, es muy probablemente que la responsabilidad corra de mi lado. Y lo que yo quiero hacer es que vaya por él, no por mí, siempre. Y finalmente, no hay que olvidar que es mucho lo que está en juego, especialmente el futuro profesional, la tranquilidad y el patrimonio. Nosotros, los miembros de la cátedra, conversamos hoy y el fin de semana con mucha seriedad y responsabilidad sobre si participábamos o no de la huelga que proponen los gremios docentes universitarios. Si bien estamos absolutamente de acuerdo y absolutamente convencidos de la necesidad del reclamo y del reencauzamiento de la cuestión universitaria en el país, se trate de Milei o se trate de otro presidente, no interesa el nombre, sino es generar y respetar la autonomía universitaria. Entendimos que al no dar clase hoy, aunque hicimos como manera de protesta una clase más corta y no las 2 horas, teníamos alumnos que rendían en la mesa regular el día de hoy a las 2 de la tarde en la facultad y nos parecía sumamente perversos no darle contención y atención, sobre todo los que venían del interior a rendir nuestra materia. Pero reiteramos, estamos absolutamente persuadidos que es legítima el reclamo de los gremios y que auspiciamos y esperamos que la Argentina vuelva a mejorar en este aspecto. Muchas gracias, quedo a disposición si alguien quiere hacerme alguna consulta. Muchas gracias, doctor.